Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, esta ley es la rúbrica de un gran fracaso. Y en sus términos es una gran trampa, tal como aparece ya reconocido en la exposición de motivos de la misma. Es la culminación de cómo la izquierda y el consenso en torno a agendas lúgubres prefiere gestionar la miseria a crear riqueza. De un modelo que idolatra al Estado como gran conseguidor de oportunidades, como el padre de todas las bondades, o en el extremo contrario, la de individuo como centro del universo, sin trascendencia, cuyas virtudes se mercantilizan despojado de su integridad como persona. De un Estado fallido que recurre para su propia subsistencia, nunca mejor dicho, al saqueo de sus súbditos, donde primero les hurta lo que han conseguido con su esfuerzo para repartir dádivas para la supervivencia del paisanaje. Claro que debemos apoyar a los más necesitados. Claro que sí. Por supuesto que sí, pero sin demagogia y sin leyes que signifiquen crear más pobreza. Pero a esos que lo están pasando mal, a estos compatriotas que lo están pasando mal, no les usurpemos su dignidad. Y para ello hemos de crear oportunidades, trabajo, cobijarnos en lo natural, volver a la persona más allá de lo colectivo del Estado, recuperar el sentido primero y esencial de la familia, de premiar el esfuerzo. En fin, una sociedad abierta, libre, dinámica, optimista, creadora de solidaridad efectiva y no de parches consecuencia de diezmos sangrantes. El Estado debe tener una misión subsidiaria en todo ello y no ser el Dios Estado que se cree por este gobierno del Partido Socialista y de Podemos. En la actividad política, como en tantas otras cosas, hay que decir lo que se quiere hacer, hay que hacer lo que se dice y decir lo que se ha hecho. Recordamos todos la comparecencia del ministro Escrivá de 13 de abril de 2020, cuando dijo que esto había que legislarlo con mucha prudencia y que había fracasado en muchos países. Agradezco a la diputada de Podemos que haya recordado los defectos, las prisas, la mala técnica legislativa que se utilizó en ese Real Decreto, lo acaba de reconocer. Pues bien, a las pocas horas de dictar sentencia el ministro Escrivá, el omnipresente en aquel momento vicepresidente del Gobierno, señor Iglesias, lo negó y corrigió, resultando que al cabo de unos días se engendró la norma que hoy nos ocupa. Nunca nos han dicho lo que querían hacer y ahora sabemos cómo lo quieren hacer y se reconoce en la misma los grandes defectos. No quiero alargarme más. Nosotros no podemos votar a favor por los motivos que comentaremos a continuación. Nos vamos a abstener y sí que se recoge en el texto definitivo algunas de las solicitudes que Vox sí intentaba o creía que eran justas y que eran sensatas. Y así se ha corregido, por ejemplo, el artículo 18 del articulado en una transaccional. Pero esta ley, en síntesis, lo que hace es dejar a los españoles en segundo lugar. Saben nuestra oposición absoluta no a la inmigración, pero sí a la inmigración ilegal. Y esta ley supone un efecto llamada a la misma. La política migratoria de Vox es de total oposición a la inmigración ilegal y, por tanto, impedir la regularización de quienes entren irregularmente en nuestro territorio, impidiendo a los inmigrantes ilegales, en particular, el empadronamiento y el acceso a cualquier beneficio o ayuda a las que se accede mediante tal, entre ellos este ingreso mínimo vital. Por eso solicitábamos el criterio de la nacionalidad española, no el de la residencia legal, y que se excluyera en cualquier caso a todos aquellos que de forma ilegal entraban en nuestro territorio. El criterio de nacionalidad frente al criterio de residencia ilegal. Pero es que los españoles han de saber que en esta ley
en la disposición adicional tercera hay 500 millones de euros, destinados a tal fin. Y es curioso que, en efecto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destina a los presupuestos generales del Estado de 2022 un total de 570 millones de euros en acciones en favor de los inmigrantes. Los españoles vuelven a quedar de nuevo atrás. Y el criterio de la trampa de la pobreza, que lo recoge en la propia exposición de motivos, reconoce en la propia exposición de motivos, la propia ley, que el ingreso mínimo vital puede desincentivar la incorporación al mercado laboral y que sus beneficiarios o su permanencia y participación en el mercado laboral, por ello, compatibiliza o intenta compatibilizar la percepción del ingreso mínimo vital con la percepción de rentas. No obstante, esta compatibilidad se reconoce solamente dentro de unos límites, con lo que evitar la trampa de la pobreza se logra solo en parte. Es decir, puede suceder que el perceptor le interese trabajar o declarar menos rendimientos del trabajo, permaneciendo también en lo que se llama ahora economía informal, solo hasta cierto límite que resulte del desarrollo reglamentario y seguir percibiendo el ingreso mínimo vital. Si pues hemos hablado de nacionalidad frente a residencia, estamos hablando de la trampa de la pobreza. Y hablamos también en que esta ley no evita la desigualdad territorial que seguirá sucediendo, pues no se aclara con suficiente detenimiento y detalle qué es lo que va a suceder con las ayudas en las comunidades autónomas. Nosotros hablábamos del criterio de la temporalidad y la transitoriedad. Ya sabemos que a veces hay cuestiones fugaces que pasan a la eternidad y otras que son permanentes y que enquistan situaciones. El criterio de temporalidad y transitoriedad es algo básico, algo que efectivamente también se dice para evitar la trampa de la pobreza en la exposición de motivos. Y en definitiva, posteriormente, dice, el ingreso mínimo vital tiene el carácter de indefinido y se mantendrá siempre y cuando subsistan las causas que motivaron su concesión. Y así se regula específicamente en los artículos 3c y 12.1. En relación a lo que hemos hecho, ¿qué han hecho desde que se incorpora a la legislación española este Real Decreto? Pues el propio Gobierno lo reconoce. El mes de septiembre de 2021 los resultados han sido muy inferiores, alcanzando solo a 316.000 hogares y a 800.000 personas, a diferencia de los 850.000 hogares y los 2,3 millones de personas que se dijeron que iban a gozar de estos beneficios. Es decir, solo un 37% de los hogares y un 34% de las personas inicialmente previstas. El Gobierno, que ha actuado de forma ilegal durante tanto tiempo, sigue sin tener en cuenta a los españoles. Y aún es más, nosotros proponíamos que todos aquellos que rechazasen puestos de trabajo, todos aquellos que no quisieran entrar en el mercado laboral, dejasen de cobrar este ingreso mínimo vital. Y también se nos ha dicho que no. Nacionalidad, provisionalidad, excepcionalidad y evitar al Dios Estado, convirtiéndolo en lo que ha de ser el Estado subsidiario de lo que la propia sociedad sea capaz de crear. Nuestro voto será la abstención. Muchas gracias, señor presidente.